El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Hay agradecimiento en este día por el hogar, la familia, institución sagrada del Señor. Te damos la bienvenida en este día, querido hermano, a ser agradecidos al Señor por el culto familiar. Este día, querido hermano, Dios está bendiciendo el hogar, la familia. Si tú, querido hermano, deseas abrir las puertas de tu hogar para que el Señor domine y gobierne esa casa. Estamos dando la bienvenida al Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento hay como matrimonio. Venimos a alabar y bendecir la presencia del Padre Celestial a través, hermano, del Ministerio de Oración. Y es por eso que en este día estamos agradecidos al Señor. Te damos la bienvenida a ti, querido hermano, que por medio de las redes sociales te unes al culto familiar. Aquí desde Viesca y desde nuestra casa, te damos la bienvenida, querido hermano. Estamos llevando la familia, el culto familiar. Y queremos dar agradecimiento al Señor por este año que finaliza, por este año que está por terminar. Hay oraciones que Dios ha contestado en su voluntad y en su tiempo, y es por eso, hermano, que no debemos de dejar de ser agradecidos al Señor por todas las oraciones que el Señor ha contestado. De eso, hermano querido, en este día se va a testificar esa oración que clamaste, suplicaste a través del culto familiar. Quisiéramos dar la bienvenida y sobre todo poner el ministerio de oración, que este día, hermano, el culto familiar sea guiado por el Espíritu Santo. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer la oración. Consagrar, hermano, este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar, que Dios sensibilice, hermano, la conciencia y el corazón
para que lo que oigamos esté, hermano, cimentado en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración. Vamos a llevar el ejemplo que Cristo dejó. Al buscar al Padre Celestial, el Hijo de Dios se arrodillaba. Y ese es un ejemplo en la oración en el cual tenemos que buscar respeto y reverencia cuando nos dirigimos al Padre Celestial. Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer la oración de consagración para que Dios hable en esta mañana, porque todo lo que se menciona, compruébalo. Abre la palabra de Dios para que veas que lo que Dios está diciendo está sellado con un escrito. Vamos a arrodillarnos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más, en este día, Señor, agradecidos contigo porque nos das el don de la vida que solamente tú puedes conceder. En esta mañana, Señor, elevamos nuestra voz delante de ti. Primeramente, Señor, para traer nuestras faltas. Hemos reconocido, Señor, que te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Nos arrepentimos de esas faltas, Señor, las confesamos ahora. Y pedimos, Señor, que en tu amor inconmensurable, Señor, nos otorgues la reconciliación que buscamos, Señor, porque nos hemos separado de ti. Perdona todo pecado que hayamos cometido, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo de alejarnos de él, Señor, de abandonarlo y de no más repetirlo. Te damos gracias, Señor, porque tú lo prometes, que si confesamos nuestras faltas, dice que tú eres fiel y justo para perdonarlos y para liberarnos de toda maldad. Y es por eso, Señor, que recurrimos a ti una vez más, haciendo esa promesa, Señor, en nuestra vida, para que la pongamos por obra, Señor, y que por fe creamos, Señor, que todo lo que sale de tu santa boca, Señor, tú lo cumples. Pon en nosotros ese deseo, Señor, por resistir la tentación, por alejarnos del pecado. Danos una nueva oportunidad, Señor, en este nuevo día y en este próximo año que estamos por iniciar, Señor. Que sea renovada nuestras fuerzas, Señor, que sea vivificado nuestro espíritu, Señor. Que andemos según tus consejos, tus mandamientos, tus leyes y tus preceptos. Que a pesar, Señor, de que estamos viviendo momentos de tribulación, tú puedas sostener nuestra fe, Señor. Que pruebes nuestra obediencia, Señor, y que nos mantengas cimentados en tu palabra, Señor, que es el fundamento de nuestra fe. En esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda petición que se eleva ante tu presencia. Inclina tu oído santo, Señor, y escucha el clamor de tus hijos. Hay dolor, Señor, hay necesidad, hay tribulación entre tus hijos. Cualquier sea la petición que tengan mis hermanos, mis hermanas en esta hora, Señor, por favor, Señor, conforme a tu divina voluntad, pero sobre todo, conforme a la medida de nuestra fe, que esas peticiones de oración, Señor, sean agradables ante tu presencia y que tú nos des lo mejor que nos conviene en tu tiempo y en tu hora. Ponemos este tiempo de culto familiar en tus manos, pidiéndote, Señor, que abras nuestra mente, que pongas en nuestro corazón el deseo, Señor, de sembrar tu semilla, que es tu palabra, para que fructifique al 100 por 1, porque así lo promete tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos ministre, Señor, que nos enseñe, que nos instruya, que nos redarguye. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, únicamente por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día por la familia, el hogar, institución sagrada del Señor. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, hermanos, que es la palabra de Dios. Cada vez que oramos, hermanos, lo primero que debemos de buscar es la presencia del Espíritu Santo, para que a través de buscar el consejo divino de Dios, a través de abrir este santo libro, el Señor sea el que confirme lo que estamos diciendo. Hermano, en Hebreos 4:16, la palabra de Dios nos invita, hermano, a que vayamos a Él.
Cada día, hermano, el Señor te habla a tu corazón y te invita. El decirte que te acerques con confianza a la presencia de Dios, es porque Él desea, hermano, tener esa relación contigo. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia, gracia, para el oportuno socorro. ¿Cuánta necesidad, hermanos, en esta mañana, en este día? ¿Cuánta necesidad, hermano, de que ese hogar esté cimentado en la roca que es Cristo Jesús? Para que aunque vengan problemas, situaciones difíciles, adversidades, esa casa esté mantenida firme, porque el que la sostiene es poderoso, Cristo Jesús. Por eso, hermano, dice que nos acerquemos confiadamente, porque ahí vamos a encontrar refugio, ahí vamos a encontrar perdón, ahí vamos a encontrar gracia, ahí vamos a encontrar salud, pero sobre todo salvación. Acércate con la confianza, hermano, de que el Señor te está invitando en esta mañana. Y el Señor habla a la familia. El Señor habla al hogar, al matrimonio. Dios ama, hermano, la familia. Por eso el enemigo ha estorbado mucho el plan de salvación en la familia. Pidamos en este día que el culto familiar que tú en este día estás oyendo por primera vez, hermano, que en este día tomes la decisión correcta de buscar a Dios cada día. Problemas, situaciones los tenemos todos, pero hay diferencia. El que va delante de nosotros y el que está con nosotros es Cristo Jesús. Y ahí está la fe y ahí está la confianza. Por eso de eso se va a hablar en este día. Por toda oración que tú elevas, te acercaste confiadamente al trono de la gracia, hallaste el oportuno socorro. Con oraciones contestadas es de lo que se va a llevar. Y en este día, los versículos, las citas bíblicas, Sergio, mi esposo, es el que va a dar gracias a Dios en este día por tantas oraciones que el Señor nos ha contestado a través de este santo libro donde Dios muestra cuánto el oído de Dios está abierto y sus ojos atentos a tu clamor. Estamos en este día con oraciones contestadas, Sergio. Así es, hermanos, como siempre es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de apartar un tiempo para venir y ser ministrados por lo que el Espíritu Santo nos va a ministrar en esta mañana. Y lo decimos de esa manera, hermanos, porque todo tema que es expuesto es basado en lo que la Escritura dice. Siempre va a estar respaldado por un escrito está, porque esa es nuestra guía, porque ahí es donde nosotros, hermanos, podemos sensibilizar nuestro corazón y nuestra mente sea abierta únicamente por lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que en este día, señor, hermanos, venimos con un tema que es muy de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pero también recordemos que estamos por finalizar un año más de vida. Son tiempos en que nosotros, hermanos, hacemos reflexión. Son tiempos en que nosotros meditamos acerca de cómo ha sido nuestro caminar en este año que está por finalizar. Muchos, o la mayoría de los cristianos, hermanos, tratamos de ir creciendo espiritualmente por medio del conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y ahí es donde debemos de reflexionar, no en las cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen. Las cosas materiales se pierden o se adquieren, según como usted lo vea. Nos vamos a enfocar únicamente en las cosas espirituales, porque estamos en preparación para obtener, para ganarnos una vida eterna. Y esa preparación para esa vida eterna es en esta vida. Es por ello, hermanos, que reflexionemos acerca de cómo ha crecido nuestro espíritu. Nuestra fe ha ido creciendo o se ha mantenido, o tal vez decreciendo. El conocimiento de Dios que a través de su palabra nos ha dejado ha crecido o ha decrecido. ¿Cómo ha sido nuestra conducta? ¿Cómo ha sido nuestra moralidad? ¿Cómo ha sido nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo ha sido nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Hemos tenido cambios o no los hemos tenido? Cualquier que sea la situación, hermanos, Dios nos dejó un medio, Dios nos dejó solamente
la oración, para que a través de ella tuviéramos esa comunicación entre Dios y el hombre. Es por eso, hermanos, que antes de iniciar cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier propósito que usted tenga en este año que estamos por iniciar, primeramente debemos de someter todos esos planes, todos esos proyectos hacia el escrutinio santo de Dios y ponérselo en sus manos. Por eso leíamos a un principio lo que la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, que nos debemos de acercar con esa confianza. ¿Y quién es el que se va a acercar? El que está arrepentido, aquel que le ha dolido por las fallas o por las faltas que haya cometido en este año que estamos terminando. Son momentos, hermanos, de reflexión, y toda oración que se eleva delante del Señor son contestadas, pero para eso, hermanos, debemos de cumplir con ciertos requisitos. Y eso es lo que la Biblia nos va a hablar, hermanos. Todo creyente, hermanos, que se acerque a Dios con un corazón fiel y eleve sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación. En este pensamiento, hermanos, estamos incluyendo un corazón fiel. Amén. Es decir, que tan pronto pequemos, nos arrepentemos y nos pongamos a cuentas con Dios. Amén. Y que eleve sinceras peticiones, o sea, peticiones, hermanos, que nos van a traer un beneficio espiritual, pero también las debemos de elevar con fe. Esa es la base, hermanos, para hacer una oración delante de Dios. Y ahorita lo vamos a comprobar con la Escritura. Toda oración, hermanos, se contesta. Tal vez no de la manera que nosotros esperamos, sino que Dios nos dará lo que nos conviene. Y eso es bien importante tenerlo en nuestra mente, hermanos. Muchas veces nos encaprichamos con Dios o nos ponemos rebeldes porque nuestras oraciones no son contestadas conforme nosotros queramos. Sin en cambio, Dios es justo, Dios es sabio, y en esa sabiduría santa Dios nos contesta toda oración, pero viendo un bienestar para nosotros, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo número 6, la Escritura nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí están las promesas, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que como un cimiento, como un fundamento para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos acercarnos a Él con fe. Creer que Dios existe, hermanos, es el fundamento de la fe cristiana. Nosotros debemos de tener fe en nuestro Creador. Y en función a eso, hermanos, la fe se diversifica y nosotros podemos entender lo que es una fe plena, completa. La podemos vivir, hermanos, la podemos acrecentar, porque es un don que solamente el Espíritu Santo nos la puede dar. Y con esa fe, hermanos, podemos acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia. Amén. Pero también nos da una bendición, porque dice que es galardonador de los que le buscan. El galardón, hermanos, es un premio. Es un premio espiritual que Dios nos da porque se agrada el Señor que cualquier petición que sometemos a Él con fe, Él nos premia y nos da un galardón a aquellos que con un corazón sincero, con un corazón fiel, elevan sus peticiones delante de Él, hermanos, y Él las contesta a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Así que, hermanos, este es un primer paso para que nuestras oraciones sean contestadas, de mantener esa fe inconmovible y esa fe en las cosas que nuestros ojos no ven, pero que declaramos que las tenemos en la mano. Amén. Porque la estamos pidiendo en el orden de Dios. Amén. Es importante, hermanos, que en la oración, cuando tú elevas la oración al Señor en el culto familiar, tenemos que abrir la palabra de Dios, hermanos. Se ora, pero también se busca
el consejo que Dios da a través de cimentar, hermanos, la fe. ¿Y cómo vamos a tener esa fe, hermanos? Al escuchar la voz de Dios. Por el oír la palabra de Dios viene la fe. Ahí es, hermanos, cuando tú lees las promesas, cuando tú ves los versículos, tu corazón es conmovido porque es Dios el que nos está hablando. Ahí, hermanos, estamos mostrando fe. Ahí Dios está poniendo esa bendición, hermano, esa medida que Dios nos da de fe. Cuando oremos, hermanos, enseñemos a los niños el respeto. Cuando busquemos la presencia del Padre Celestial, hagámoslo con respeto, hermanos. Demos ejemplo, enseñemos a los niños que hay tiempo en todo para hacer cualquier cosa, pero cuando es la oración, cuando es estar escuchando la palabra de Dios, el niño debe de guardar respeto. Desde pequeñitos, hermano, les debemos demostrar que cuando hay el culto familiar, que es el culto espiritual, el niño debe de guardar respeto y reverencia. Si el padre y la madre lo están mostrando, él aprende. Porque recordemos que de lo que aprenden los niños es de lo que ven y enseñan los padres. No van a aprender algo que afuera está, sino aprenden los de la casa. Entonces la fe, hermanos, es importante que cuando uno abre la palabra de Dios, esa palabra está vivificando, esa palabra está dando gracia ante tu corazón y buscando, hermano, cada día tu fe. Por eso, este día, hermanos, lo que tengas en tu hogar, las dificultades, el dolor que tienes, acércate confiadamente a su trono de misericordia. Allá vas a hallar, hermanos, el refugio, el reposo. Ahí vas a buscar el deseo de tu corazón, pero hazlo con fe. Que al abrir la palabra de Dios, la presencia de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque no caminamos por los ojos de la vista, caminamos por los ojos de la fe. Visualiza, hermano, lo que anhelas. Eso es fe. Esperar lo que no se ve, como si fuera. Eso es fe. Acércate, hermano, en este día al trono de la gracia. Adversidades, problemas, enfermedades, la pérdida de un ser querido que duele. Búscalo de tu corazón. Él promete, hermano, así como te arrodillas, te vas a levantar, hermano, fortalecido. Podrás tener el problema ahí, pero tu vida y la situación cambia, porque Cristo está ahí y Él está trabajando en tu corazón. Está trabajando en la necesidad que tú estás poniendo en este día. Por eso es importante la oración, pero debe de estar acompañada con el estudio de su palabra para que Dios ahí nos conteste lo que tú anhelas saber. Estamos llevando oraciones contestadas. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseñaba a sus discípulos cómo ministrar, les otorgó dones para curar, pero ante todo, hermanos, Él antepuso la oración. Les enseñaba que no podían hacer nada ellos sin oración. Y en algunos casos, hermanos, les aconsejaba que la oración la hicieran junto con el ayuno, porque nuestro Señor Jesucristo sabía el poder de la oración como una manera, como una forma de vida en el cristiano. Y eso es lo que usted y yo, hermanos, tenemos que hacer. Ante cualquier plan, cualquier propósito, cualquier proyecto, cualquier necesidad, cualquier situación en específico que usted tenga, primero pida la autorización divina para que esa petición que usted tenga sea contestada. Es por ello, hermanos, que en esta mañana estamos considerando ese tema, oraciones contestadas. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 11, y el versículo número 22, nuestro Señor Jesucristo le responde a sus discípulos y les dice, respondiendo Jesús, les dice, tened fe en Dios. Ellos buscaban, hermanos, que todas aquellas situaciones que ellos vivían de persecución, de angustia, de señalamiento, se las ponían ante Dios y en su humanidad ellos no las soportaban. Por eso Cristo les dice, tened fe en Dios. Y esa, hermanos, esta promesa es para usted y para mí hoy en día. Tened fe en Dios. Traigamos al trono de la gracia cualquier situación con fe. Para que Dios, hermanos,
responda a nuestras oraciones y que sean contestadas, debemos de tener esa fe. Debemos de tener la fe en quien las concede, siempre esperando, hermanos, su voluntad. Y aquí aprendemos otra cosa, hermanos, que debemos de tener fe para pedir, pero también debemos de ser humildes para que se haga la voluntad de Dios en la petición que usted tiene. Aquí en San Marcos, en el versículo número 24, en el mismo capítulo 11, la Escritura sigue diciendo, dice, por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La palabra de Dios nos da una promesa, dice, todo lo que pidieres orando. Dice, creed, y ahí está la fe. Ahí está la fe que nosotros debemos de demostrar. Por eso dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero también, hermanos, debemos de saber pedir. O sea, no nada más nos quedemos en la primera frase, de todo lo que pidieres orando, creed. Eso se cumple. Eso es ejercitar la fe. Pero también, hermanos, debemos de humillarnos y debemos de pedir en esa misma oración que por fe yo hago, que se haga la voluntad de Dios. Ahí es donde se complementa la idea de la oración. Para que nuestra oración sea contestada, hermanos, debemos de tener un corazón fiel, debemos de estar a cuentas con Dios, número uno. Número dos, debemos de ejercer la fe, que solamente es un don del Espíritu Santo que se acrecienta por el conocimiento de la palabra. Pero también nos debemos de someter a la voluntad divina. Todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidiéramos, hermanos, pero de acuerdo a su voluntad. Dios nos da el privilegio de pedir y de recibir. ¿A quién? A todo creyente que esté en armonía con Dios. Porque solamente, hermanos, vamos a pedir lo que es justo y lo que es recto. Las peticiones que vienen a ser para edificación. Las oraciones, hermanos, que vienen a ser un complemento en nuestra vida. Las oraciones que vienen a acrecentar nuestra gratitud y nuestra creencia en nuestro Creador Todopoderoso. Aquí en el versículo número 25 de San Marcos 11, la Escritura sigue diciendo, y cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo con alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que aquí se complementa, hermanos, la idea que nos viene dando nuestro Señor Jesucristo para que en nuestra mente humana, hermanos, comprendamos lo que es la oración. Él nos promete que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, porque dice todo lo que pidieres. Pero también nos demanda poner nuestra fe en Cristo. O sea, no nuestra fe en la oración, no nuestra fe en la petición, no nuestra fe en nosotros mismos. Nuestra fe en Cristo. Esa es la fe que Dios demanda. Él como creador y hacedor, hermanos, es capaz con una sola palabra que salga de su boca cambiar todas las cosas. Pero también nos ha enseñado la palabra de Dios que pidamos con voluntad. Por eso la Escritura dice que también nosotros debemos tener un corazón perdonador. Amén. Es decir, no debe de haber un estorbo en nuestra vida. Amén. Porque si nosotros tenemos algo contra alguien, primeramente debemos de ponernos a cuenta y después venir con esa confianza para elevar nuestras oraciones a nuestro Dios y esperando que esas oraciones sean contestadas en su momento oportuno y para beneficio de nuestra espiritualidad, porque vamos a ser agradecidos con Dios. Amén. En el hogar, hermanos, es donde hay problemas, situaciones difíciles, donde la familia no es tratada como lo demanda Dios. La irresponsabilidad, la indiferencia se manifiesta en la casa. Poca oración, no hay el culto familiar. Menos se va a pedir perdón cuando uno ofende. Y muchas oraciones, hermanos,
cuando se elevan, no pasan más allá del techo. ¿Por qué? Porque tú misma las bloqueas. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos confesar, necesitamos reconocer, necesitamos, hermano, necesitamos sobre todo reconocer que somos pecados y confesarlo. Somos pecadores. Hay falta de amor en la familia. El padre y la madre, una indiferencia, una frialdad. Más cuando son matrimonios ya de años, y es una costumbre. Y es una indiferencia, hermanos, porque ya a la mujer se le trata con crueldad, con indiferencia, como si fuera un mueble. ¿Para qué una caricia? ¿Para qué un enlace de manos? ¿Para qué un beso cariñoso? Si esta mujer ya está cansada, avejentada. No, hermanos, esa mujer trabaja, esa mujer se esfuerza, esa mujer está cuidando a los hijos, esa mujer está pendiente de que en esa casa haya un plato de comida y todavía la mujer trabaja. Y nunca hay un agradecimiento para esa mujer. O viceversa, el hombre trabaja, se esfuerza, tiene hasta 2, 3 trabajos y hay una indiferencia para el padre y una falta de respeto. Y si algo dice, lo hacen ridículo. Hermano, cuando uno ora, tiene uno que confesar y reconocer esas faltas. Abrirle el corazón al Señor, es decir, todo lo que llevas adentro. Pedir en este día, hermano, que esa oración que estás elevando para tu familia sea grata para los ojos de Dios. En la familia necesitamos usar palabras. Por ejemplo, gracias, te amo y perdón. Nunca se mencionan. Nunca se dice gracias, Señor, por mi matrimonio. Gracias por el esposo o la esposa que me diste. Gracias por los hijos que me has dado. Gracias, Señor. Ante todo, el agradecimiento, hermanos, es bíblico y también para la persona. Cuando uno perdona, hermanos, siente una liberación y sientes que aquel peso que te enfermaba, que te dañaba, ya no lo tienes, porque Cristo lo toma y moldea el corazón. Cuando ores, hermano, reconoce ante todo lo que somos y pedir al Señor, cambia, transforma mi carácter, ayúdame. El matrimonio, hermano, lo ama mucho Dios. Dios ha dejado tarea al hombre y a la mujer. Por eso debemos, hermano, pedir perdón o a los hijos. Con una palabra áspera, con una palabra hiriente, lastimas la sensibilidad de un niño o de un joven, poniéndole sobrenombres, atacándolo. No, hermanos, nuestras palabras tienen poder. O bendices o causas, hermano, una tristeza en el corazón de aquel que esas palabras fueron como espada. Por eso, hermano, que la oración que se esté llevando en este día, ponte a cuentas con Dios. La adversidad que tengas, Dios promete oírla cuando estamos alineados a la armonía de Dios. Si quieres que Dios te perdone, tenemos que perdonar nosotros también. Eso lo enseña el Padre Nuestro, una oración que Cristo dejó como ejemplo. Por eso en este día estamos llevando oraciones que el Señor contesta, oraciones contestadas. Así es, entonces, hermanos, por lo que la misma palabra de Dios nos dice, estamos leyendo lo que Cristo le decía a sus discípulos de cómo deberían de orar, cuál debería ser su actitud. El perdón, hermanos, si no perdonamos, hermanos, no nos acarrea consecuencias. En nuestras oraciones el perdón, hermanos, es una parte importante. Muchas de nuestras oraciones, hermanos, no son contestadas. ¿Y sabe usted por qué no son contestadas? Porque no suben al trono de la gracia. Usted dirá, pero si Dios nos promete que toda oración la va a contestar, es cierto, pero también hay estorbos. Su oración puede ser estorbada, puede ser detenida por usted mismo, porque tiene, hermanos, un rencor en su corazón, tiene una sed de venganza, o tal vez tenga un odio en contra de algo o en contra de alguien.
y después usted busca en oración al Señor, ese estorbo, hermano, no va a permitir que esa oración fluya. Por eso la Escritura nos dice que nos debemos de poner a cuentas si tenemos algo en contra de alguien y debemos de perdonar y debemos de aceptar el perdón. Y esa idea, hermanos, la redondea nuestro Señor Jesucristo aquí en San Marcos capítulo 1 y el versículo 26, en contestación de lo que los discípulos decían acerca de la oración. Él les dice lo siguiente, Marcos 11, 26, dice, porque si nosotros no perdonáis, también vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos dice que nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo, debemos de aceptar su disculpa, porque nuestro Padre que está en el cielo también nos va a perdonar. Amén. Entonces la oración, hermanos, fluye. La oración, hermanos, quitando ese estorbo, llega al trono de la gracia. Por ello, debemos de perdonar, hermanos, cuantas veces nos ofendan. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos da ejemplos de oraciones que han sido contestadas. Por diferentes motivos, se aplican a nuestra vida personal, de cómo las enseñanzas que están aquí ilustradas en la Santa Palabra de Dios son para nosotros. Por eso, hermanos, la Escritura dice que toda enseñanza y todo ejemplo a través de estas ilustraciones son para nosotros hoy en día. Y vamos a ver un ejemplo bíblico, hermanos, de cuando el pueblo de Dios se encontraba cruzando en el desierto después de la liberación de su cautiverio durante más de 400 años en un pueblo extraño, en un pueblo idólatra, en un pueblo que no respetaba a Dios. Estaban en Egipto. Cuando ellos iban cruzando, después de cruzar el Mar Rojo, ellos adentraron hacia el desierto y al tercer día se les acabaron el agua para beber. Y ellos sintieron una angustia y se rebelaron en contra del siervo de Dios, en contra de Moisés. Eso vamos a leerlo aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y el versículo número 23 y 24, donde la Escritura dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La murmuración, hermanos, en contra de Moisés era porque él era su dirigente, pero realmente murmuraban en contra de Dios, porque estaban pasando un momento apremiante. Y esa es la misma situación de hoy en día. Si hacemos una comparación, hermanos, de lo que ellos sufrieron en ese momento de desesperación, lo podemos comparar con los momentos que estamos viviendo el día de hoy. Estamos cruzando un desierto, estamos cruzando por una pandemia, donde muchos hermanos tienen sed y buscan las aguas de vida a través de esta situación. Muchos se rebelan como se rebeló el pueblo de Dios y reclaman, exigen y murmuran. ¿Y qué es lo que hizo Moisés en ese entonces? Lo mismo que tenemos que hacer en ese entonces. En el versículo número 25 de aquí de Éxodo 15, la palabra de Dios lo dice. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué? Porque Moisés había clamado a Dios. O sea, no solamente había orado. La oración es la comunión que tenemos con nuestro Dios. Pero el clamor, hermanos, es una humillación delante de Dios. Donde nosotros sentimos la necesidad, hermanos, de que Dios nos responda por lo que necesitamos.
y derramamos nuestro corazón a manera de clamor. Muchos hermanos derraman de su corazón y hasta lágrimas salen de sus ojos, porque sienten, hermanos, que necesitan de esa ayuda divina. Y así Moisés lo hizo. Y Jehová le respondió. El Señor, hermanos, con su palabra, pudo haber endulzado esas aguas amargas, porque él tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, le dijo a Moisés que pusiera un árbol sobre las aguas. ¿Y por qué le dijo eso a Moisés? Porque él tenía que hacer algo. O sea, su oración, su clamor había llegado ante Dios. Dios le pudo haber dado la respuesta con su palabra, pero sin en cambio probó su fe, probó su obediencia y lo mandó a hacer algo. Se toma del árbol y ponlo en las aguas. ¿En quién estaba poniendo la confianza Moisés? ¿Dónde estaba su fe? ¿En el árbol? No, su fe estaba en el creador de todas las cosas. Y él, en obediencia a lo que Dios le estaba diciendo, se esfuerza porque va, toma el árbol y lo pone en las aguas. Y las aguas se endulzan. En esta pandemia, hermanos, usted y yo tenemos que hacer algo. Oramos al Señor, pedimos de su clamor, de su bondad, de su misericordia. Derramamos nuestro corazón delante de Él. En algunos casos, hermanos, Él sana de una manera maravillosa. Pero en otros casos, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y cuál es ese algo que tenemos que hacer? Nuestra fe está, pero también tenemos que obedecer. Así como Moisés se encaminó para ir por el árbol y ponerlo en las aguas, nosotros tenemos que obedecer, hermanos, las cosas que por sentido común tenemos que hacer. Amén. Distanciamiento social, cubrirnos nuestra boca, guardar cierta distancia. Todas esas recomendaciones, hermanos, no son por falta de fe. Todas esas acciones que nosotros hacemos, hermanos, son por obediencia a Dios. Nuestra fe actúa, pero también tenemos que ser obedientes. Y eso es lo mismo que hizo Moisés. El árbol, hermanos, era un acto simbólico. Y la fe de Moisés, hermanos, actuó, pero por la confianza que tenía en Dios. Nosotros cuando obedecemos, hermanos, las instrucciones que nos dan de distanciamiento social, de lavarnos las manos y de cubrirnos la boca, eso no nos va a aliviar, eso nos va a proteger, pero estamos obedeciendo a lo que Dios nos está mandando. Es decir, mi fe actúa, que Dios está conmigo, que Dios me protege, pero también soy obediente, tal como lo hizo Moisés. El Señor, hermanos, permite que el hombre haga de su parte humana y nuestra fe va a actuar. Amén. La fe que tenemos en Dios, hermanos, pero también nuestra obediencia. Ahora veremos, hermanos, otra oración contestada, porque el Señor contestó la oración de Moisés en intercesión al pueblo y esas aguas se endulzaron, esas aguas amargas. Esa fue una oración contestada. Pero también vamos a ver un ejemplo de otra oración contestada en circunstancias diferentes, pero que hoy en día también son muy comunes. Vamos aquí a 1 Samuel capítulo 1 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10, donde la Escritura dice, en 1 Samuel, la Escritura dice, y Elcana, el marido de quién, el marido de Ana, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Recordemos que Ana, hermanos, era una mujer estéril que no podía tener familia. En el versículo número 9, la Escritura nos sigue diciendo cuál fue la reacción de Ana. Ana le dice aquí y contesta a Elcana, 1 Samuel capítulo 1 y el versículo 9, la Escritura dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido
Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Amén. Versículo número 11. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Ese fue un pacto que hizo Ana con Dios Amén. por la necesidad que ella tenía y por el deseo que ella tenía de procrear un hijo. Le Amén. hizo la petición, clamó a Dios y también le hizo una promesa, le hizo un pacto. Amén. Acá en el versículo número 14 de 1 Samuel, la escritura sigue diciendo, y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino, porque Elí, el sacerdote, la estaba viendo y pensaba que estaba ebria, por la manera en que ella hablaba para sí misma, pero estaba hablando para Dios. Y en el versículo número 15, la escritura dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Aquí vemos, hermano, una mujer atribulada, como posiblemente estés tú, hermano. Esta mujer era rechazada porque era una mujer estéril, pero era una mujer virtuosa, buscaba a Dios, respetuosa en la obra de Dios. Ana. Y aquí vemos, hermano, que esa oración que eleva a ella está en armonía con Dios. Ella anhelaba ser madre. Ella anhelaba, hermano, tener un hijo. Y le dijo al Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Ella iba a guiar a ese niño en los caminos de Dios. Ella iba a tener el cuidado de formar esa familia, hermano, en armonía con Dios. Está pidiéndole, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y eso fue lo que hizo Ana. Vemos, hermano, al pequeño Samuel, que Samuel quiere decir pedido de mi corazón. Lo dedicó a Dios. Pero ella en su oración hizo un pacto, un voto. Y quiero decirte, hermano, que cuando tú oras y le dices al Señor, Señor, líbrame de esta pandemia, líbrame de este, y yo te prometo, Señor, estudiar más de tu palabra, hacer lo que tú me digas, haces un pacto con Dios, haces un voto. Yo te doy, Señor, pero dame. Cuando tú haces un voto, querido hermano, es algo sagrado para Dios. Es un pacto que estás haciendo con el Señor. Y es, hermano, es delicado cuando tú ofreces y no cumples. Y si lo has hecho, pídele a Dios perdón. Dile el motivo por el cual no hiciste, no obedeciste, no cumpliste con ese pacto. Dios no es como nosotros. Como no le di, Él no me va a dar. No. Nuestros pensamientos, recordemos, hermano, que no son los del Señor, ni nuestros caminos son los de Él. Los pensamientos de Dios son santos, limpios, los nuestros son egoístas. Si haces un pacto en tu oración, cumple. Un voto es un compromiso que haces con Él. Y Dios le dio el deseo a esa mujer de la oración, pero esa oración, hermano, era una oración de corazón. Y es lo más hermoso de esas oraciones, hermano, que cuando tú te arrodillas y hablas, recordemos que el sacerdote que estaba ahí contemplando la voz de ella, no oía lo que ella decía, sus palabras no hablaba ella. Ella lo decía de su corazón. Y ella le dijo, no, Señor, no estoy ebria, estoy derramando mi alma al Señor. Y esa oración, hermanos, es tan hermosa porque Dios oye esa oración que derramas, madre, padre, joven. Dios oye toda oración. Y Dios respondió, hermano, la oración de esta mujer virtuosa, Ana. Y esa oración, hermanos, es la que muchas veces se eleva en silencio.
en la prueba, en el cansancio, en la enfermedad, cuando tú estás clamando a Dios. Nadie, ningún oído curioso oirá el lamento de tu corazón más que el Señor, más que Él oye lo que a ti te pasa. Cuando ella se levantó, vemos, comió, ya no estaba llorando, triste. Y ahí está, hermano, que cuando tú te arrodillaste, no te vas a levantar como lo hiciste con esa carga y ese peso, porque el Señor lo tomó. Haz esa oración de tu corazón al Señor. Solamente Él y tú saben lo que vives y lo que estás pasando. Es una oración hermosa, hermano. Primera de Samuel 1 y 12 lo dice. Clama a Dios. Por eso estamos llevando, hermano, en este día el culto familiar con las oraciones contestadas. Entonces hemos visto, hermanos, por la Biblia, haciendo un pequeño resumen de lo que la palabra de Dios nos ha ministrado, de cómo nuestras oraciones, hermanos, deben de fluir delante de la presencia de Dios para que sean contestadas. La Biblia nos ha ministrado y hemos aprendido, hermanos, que cuando nosotros oramos delante de Dios, lo debemos de hacer con un corazón fiel, con un corazón sincero. Es decir, que nuestras peticiones, hermanos, vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es otro punto, buscar siempre la respuesta de Dios, pero conforme Él nos los mande, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Hemos visto, hermanos, que la fidelidad que debemos de guardar a nuestro Dios es ponernos a cuentas con los demás. Ninguna oración, hermanos, puede ser aceptada o agradable a los oídos santos de Dios si hay pecado en nuestra vida. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos ha ministrado es de que debemos de pedir perdón y debemos de otorgar el perdón en todo caso para que también esa oración pueda fluir. Hemos visto ejemplos bíblicos de cómo el pueblo incrédulo y rebelde se enojaron contra Moisés y contra Dios y murmuraron. Sin en cambio, Dios les contesta, pero tenían que hacer algo. Hemos visto la oración de Ana, cómo ella tenía una necesidad imperante y que era de bendición para su vida, y ella cómo derrama de su corazón delante de la presencia de Dios, y Dios le contesta y le da la petición que ella ponía. Toda oración, hermanos, es contestada, porque la Biblia lo dice y lo hemos leído, que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, Él nos los va a conceder. Pero también, hermanos, hay otras maneras de agradar a Dios en nuestras oraciones, y para que esas oraciones sean contestadas en un momento oportuno y de bendición para nosotros, tenemos que cumplir, hermanos, con los preceptos que Dios nos dejó por escrito. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 22, la Escritura nos dice, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El guardar los mandamientos de Dios, hermanos, es serle fiel a Dios y serle leales a Dios. Por eso la Escritura dice, cualquier cosa que pidamos la recibiremos, pero porque guardamos sus mandamientos. O sea, qué énfasis nos da, hermanos, y cómo el Señor nos muestra que nuestras oraciones pueden ser contestadas si guardamos sus mandamientos. Pero además de guardar sus mandamientos, hermanos, es hacer las cosas que a Él le agradan. Cada oración, hermanos, que cumple con estos requisitos, recibe una respuesta apropiada. Y un motivo, hermanos, para no recibir está también en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Si hay faltas en nuestra vida, hermanos, no podemos recibir esa bendición. La palabra de Dios nos enseña aquí en el libro de Isaías capítulo 59, y en el versículo número 2, ahí nos dice por qué muchas veces nuestras oraciones, hermanos, no son contestadas. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, qué tristeza, hermanos, que cuando nosotros estamos en desacuerdo con Dios, no guardamos sus mandamientos, no somos fieles, no pedimos perdón, no aceptamos perdón,
no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no hacemos las cosas conforme a Él le agradan. Dice la Escritura, dice que Él oculta su rostro para no oír ¿qué? Nuestras oraciones. Es por eso, hermanos, que debemos de ponernos a cuentas, porque el pecado es una barrera entre Dios y los hombres. La Escritura, hermanos, dice que Él oculta su rostro para no oír. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 3, la Escritura nos sigue diciendo, hermanos, ¿por qué no recibimos? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Que estas palabras, hermanos, de exhortación sirvan para conmover nuestro corazón. Que las oraciones, hermanos, que tal vez usted no ha recibido, no es porque Dios, hermanos, no lo quiera o no lo escuche, sino porque es que tenemos que arreglar cosas en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. Nuestra oración, hermanos, está para que escuchemos y sigamos los preceptos que Dios nos ha enseñado y que nos ha mostrado a través de un escrito está, para que tengamos fe y confianza en Dios, hermanos, de que todo lo que le pidamos lo vamos a hacer conforme a su voluntad, guardando sus mandamientos, poniéndonos a cuentas con los demás, recibiendo perdón, otorgando el perdón, obedeciendo sus mandamientos. Y todo eso, hermanos, es parte de la oración. Amén. Vamos a hacer, hermanos, una última oración de consagración, pidiéndole a Dios que lo que hemos leído en esta mañana en su Escritura quede sembrado en nuestro corazón y que rinda al 100%, porque es una promesa de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por haber escuchado tu santa voz. Gracias te damos, Padre. Sensibiliza el corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día. Ilumina nuestros pensamientos, nuestro corazón. Danos gracia, Padre, para que todo lo que hemos oído, que tú nos has hablado, Señor, seamos sensibles y obedientes a tu voz. Te ruego humildemente, amado Padre, por los hogares, por las familias, y suplico que la gracia de tu Santo Espíritu se derrame en esos matrimonios que están divididos, en esas familias que han fallado. Señor, aparta al enemigo de esa familia, aparta el enemigo de ese hombre, de esa mujer, que han sido indiferentes a tu voz. Y ruego humildemente por los hijos, por los niños. Oramos, Padre mío, por los jóvenes, y te ruego, Señor, tu bendición para la familia. Bendice el culto familiar y te damos gracias por todas las oraciones que has contestado. Agradecidos estamos, Señor, por esta familia, por el hogar. Gracias, Padre, porque en tus muchas misericordias has contestado nuestra voz. Alabo y bendigo tu presencia y te pido en este día, Señor, por el hogar en el cual han llorado y suplicado una ayuda divina. Te pido por esos hogares, por todas las familias. Bendice el matrimonio y la familia, institución sagrada tuya. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento y que la paz del Señor esté en tu hogar, en tu matrimonio y en tus hijos. Amén.